Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Periodistas. Estamos ya en la antesala de este nuevo fin de semana de septiembre y con ello también las distintas actividades patrias que ya se realizan en los distintos centros educativos a nivel nacional. Tenemos información bastante puntual con relación a lo que marcó la agenda periodística durante toda esta semana, entre lo cual podemos destacar al occidente de nuestro país, específicamente en Ayutla. Pero antes de que prosigamos, le doy la bienvenida a Marielos. Marielos, buenas tardes, es un placer estar contigo en este set para que también nos cuentes de qué más vamos a hablar hoy. Muchas gracias, May. Pues esta tarde estamos nosotros felices de poder llegar a otro viernes más para poder llevarles la mejor información hasta sus hogares y también pues tenemos temas variados definitivamente, donde pues también aparte de la violencia abarca también pues ese cariño maternal que muchas veces se pone en duda. Claro, y es que inicialmente vamos a abordar entonces el tema de lo que sucede en Ayutla, y es que recordemos que desde el 20 de julio se registró un hecho armado que se atentó en contra de la integridad de la alcaldesa electa de este municipio, pero también luego de ello se han suscitado distintos hechos de violencia. Recordará usted que hace algunos días le presentamos la información de 2 agentes de la Policía Municipal de Ayutla que fueron asesinados. Esta semana también se da la localización de una cabeza humana en un río de Ayutla, pero tenemos más información porque las autoridades ya han establecido de que existe tema de crimen organizado en este punto, y precisamente es lo que realizan con relación a los patrullajes y demás, poder retomar el control en esta área fronteriza. Pero vamos a conocer mayores detalles de lo que acontece en San Marcos, específicamente en esta área fronteriza de Ayutla. Un contingente policial acompañado de efectivos del ejército realizaron una serie de operativos antinarcóticos en el municipio de Ayutla, San Marcos y La Mesilla, Huehuetenango. Estos operativos fueron realizados en ambos municipios fronterizos con México, luego de que en las últimas semanas los ataques armados perpetuados por presuntos cárteles de drogas se incrementaran. El personal operativo continúa desarrollando sus actividades en las fronteras de La Mesilla, La Democracia y en Ayutla, San Marcos. Los helicópteros estarán aprestos para el apoyo que ellos requieran a tiempo completo, y vamos a continuar desarrollando actividades que permitan devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, como ya lo hemos venido manifestando. Ese es el objetivo, esa es la instrucción que hemos recibido de parte del señor ministro de Gobernación, de nuestro director general de la policía, que podamos garantizarle a las personas su seguridad, garantizarles la paz y que puedan circular libremente sin tener miedo, sin tener pánico, y que todo vuelva a la tranquilidad en estos municipios y departamentos donde ahora estamos desarrollando estas operaciones. Además, el subdirector de la Policía Nacional indicó que los operativos continuarán en el sector. Efectivamente, el objetivo de estar acá es para supervisar que las unidades estén cumpliendo con los objetivos del plan interinstitucional. Aquí no ha terminado, continuamos con los reconocimientos aéreos, el apoyo a las unidades terrestres y el seguimiento a las acciones operativas que están realizando nuestros efectivos de policía, tanto en Ayutla como aquí en Huehuetenango. Bueno, y es que precisamente nuestro compañero Marvin García se desplazó hacia el occidente de nuestro país. De hecho, está realizando la cobertura en este punto para conocer cuáles son esos patrullajes que están realizando las autoridades combinadas. En este caso hablamos de Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala, en coordinación con el Ministerio Público, porque, Marielos, las investigaciones continúan relacionadas a todos estos hechos que, como bien se ha señalado, si bien algunos no tienen algún tipo de nexo como tal entre uno y otro, pero sí se han señalado de que podría estar con relación al crimen organizado, es decir, el narcotráfico.
Así es, Mabel, debemos de mencionar que esta problemática también pues genera temor en los ciudadanos y más en las personas que viven en esta área fronteriza. Debemos de mencionar que uno de los temas que se ha abordado durante esta semana es precisamente la migración de menores de edad y creo que esto definitivamente es uno de las principales causas que lleva a las familias a tomar esta decisión también de salir del país por temor a estos grupos criminales que pueden afectar directamente a los jóvenes que pueden verse involucrados. Como mencionábamos al principio, pues en estas semanas se halló una cabeza humana y también pues ataques diversos en contra de pues agentes municipales de este lugar. Y definitivamente creo que no es un tema nuevo de pues, saber que estos puntos fronterizos son muy utilizados por los grupos involucrados con el narcotráfico, pero debemos de mencionar que pues, esperamos que las autoridades puedan retomar este control en esta área, May. Y es que entre las actividades o entre las situaciones que se están realizando es precisamente la identificación de las personas que se transportan a bordo de automóviles, de buses y también de unidades de transporte pesado, principalmente también para conocer si llevan algún tipo de mercancía ilícita, algo que tenga que ver con contrabando o incluso armamento, porque recordaremos también, Marielos, de que, por ejemplo, este hecho armado que se registró en contra de los 2 agentes de la Policía Municipal, ellos recibieron este ataque con armas largas, es decir, con las que en teoría solamente el ejército tendría que tener para su uso. Sin embargo, se cree que estas armas vienen del crimen organizado, del narcotráfico, también del tema de contrabando y son las que están utilizando también para amedrentar ahora bien a la población de ese sector. En este caso, pues también recordemos que en el tema de esta cabeza humana que fue localizada esta semana, se había señalado que el cuerpo aún no había sido ubicado. Sin embargo, fue días posteriores que ya se ubicó el cuerpo de esta cabeza que correspondía a un hombre de 23 años de edad y según el Ministerio Público, también este hecho se suscitó también desde México porque aparentemente esta persona estuvo del área de México y luego fue entregado a personas ajenas a la ley del área de Guatemala y fue allí aparentemente donde se suscitó el asesinato, la decapitación, porque incluso habían imágenes bastante fuertes con relación a este hecho, en donde se observaba cómo una persona tenía un machete en mano y se veía la cabeza y el resto del cuerpo, cómo había sido ese tipo de situación y aparentemente este hombre tuvo algo que ver con el asesinato de los otros 2 agentes de la Policía Municipal de Ayutla en días anteriores. Así es, Mabel, y pues definitivamente entre la información que podemos manejar es que durante este año ha sido uno de los que ha tenido pues mayor reporte de incautación de drogas cuando nos referimos también a semillas de amapola, marihuana, que el Ejército de Guatemala precisamente se concentra en las áreas fronterizas, principalmente en el área de Petén y también en Izabal. Estas pues son de las áreas más afectadas por el narcotráfico y pues ahora vemos que los vecinos de San Marcos temen el estar bajo esta situación donde pues también se ven involucradas incluso las versiones preliminares que mencionan que incluso personas de México, los cárteles, ¿verdad?, podrían estar involucrados en todo este caso. Así que definitivamente será un tema que tendrán que darle seguimiento y también reforzar la seguridad en esta área para evitar pues mayores asesinatos. Es que recordemos que esta área, Marielos, ha sido conflictiva desde hace muchos años en la historia y en este caso lo que tú mencionabas con relación a la incautación de droga o la ubicación también de plantaciones de amapola, que es lo que principalmente se da en este sector, precisamente por ser de clima frío, es que se da, por ejemplo, ya en ciertas temporadas del año. Incluso se ha dado la situación, por ejemplo, que las personas que trabajan ligadas al crimen organizado no permiten el ingreso de agentes de la Policía Nacional Civil, antinarcóticos o del Ejército de Guatemala cuando ubican esas plantaciones. Incluso tratan de colocar algunos obstáculos para que incluso los vehículos no pasen por ese sector y que con ello pues se evite que se dé
incineración de los ilícitos. Recordemos entonces que sí es un punto bastante álgido, bastante conflictivo, y recordando también el hecho de este tema de la cabeza humana, recordemos fue un joven de 23 años. Él fue identificado como Eduardo Alberto González Sandoval, según el Ministerio Público, y como bien señalaban, también este hecho lo han ligado al crimen organizado, es decir, que aparentemente tuvo que ver algo con el tema del narcotráfico o bien del contrabando que se vive en este sector, Marielos. No, y sabes también lo difícil de las personas que viven en esta área, porque precisamente qué seguridad pueden sentir estas personas si saben que pues son precisamente los agentes municipales que están atacando los grupos criminales. Pues existe totalmente un descontrol de las autoridades de esta área, y pues también, como mencionábamos anteriormente, los jóvenes que tienen que migrar, porque incluso esas eran las versiones preliminares, que la cabeza humana que encontraron era de una persona que pues se dirigía a Estados Unidos con el fin de poder librarse de esta situación. Claro, será una situación que el Ministerio Público tenga que indagar y establecer precisamente si tiene algo que ver con el crimen organizado o bien se trata de hechos aislados. Lo cierto es de que se trata de un asesinato vil con saña, y esto es lo que también pone en el ojo del huracán para las autoridades con relación a la indagación. Ahora bien, vamos a cambiar de tema, Marielos, porque también vamos a este punto y nos referimos a la maternidad. No todas las mujeres están aptas para poder sobrellevar la maternidad. En muchos de los casos se ha señalado que por violencia sexual, violencia física, por violencia económica, muchas de las mujeres tienden a no cumplir con ese rol. Y precisamente hay dos temas que se suscitaron durante esta semana. Una fue la localización de un feto humano en la zona 13 capitalina, y otra también fue de una mujer que fue localizada en estado de ebriedad en la zona 1 de Escuintla, ambos ligados al tema de maternidad. Por eso es de que se lo adelantaba, pero precisamente vamos a conocer inicialmente uno de estos temas para que usted tenga mayores detalles y conocer qué fue lo que sucedió en estos casos. Una bebé de 7 meses y un niño de 6 años fueron rescatados por la Procuraduría General de la Nación luego de que la Policía Nacional Civil detuviera a Irma Figueroa, de 28 años, cuando fue ubicada en estado de ebriedad en la vía pública de la zona 1 de Escuintla. Los niños fueron entregados a un familiar, mientras la madre resuelve su situación legal ante las autoridades de justicia. Específicamente, la Delegación Regional de Escuintla recibió la notificación por parte de la Policía Nacional Civil de un caso de una mujer que se encontraba en la vía pública en estado de ebriedad con un niño de 6 años y una bebé de 7 meses. Por este motivo, el personal se constituyó al lugar para verificar la situación y también para poner bajo el resguardo adecuado a los niños en tanto se dilucidaba la situación. A raíz de esto se buscó familiar idóneo. Los niños actualmente ya se encuentran bajo el resguardo de familiar idóneo en calidad de familia ampliada, bajo la declaratoria respectiva de responsabilidad. En estos momentos las autoridades correspondientes estarán a cargo del caso, específicamente de la progenitora, para actuar de acuerdo al marco de su competencia. Bueno, en este caso, ¿se localizaron a los pequeños con algún tipo de maltrato, golpe o algo similar? Únicamente a la exposición a la negligencia, tratos negligentes específicamente que estaban llevando a cabo específicamente en el momento de los hechos. ¿Qué es lo que podría pasar con esta mamá? Bueno, la Policía Nacional Civil la capturó, pero al momento de que ella quede libre, ¿podría regresar a tener la custodia de sus hijos? Por supuesto, estamos a disposición de lo que comenten las autoridades, como en cada uno de los procesos en que se resguardan a los niños y se buscan familias para su adecuado resguardo. El juez competente dictamina audiencias y en estas audiencias se dan a conocer las medidas de acuerdo a la expectativa del juez. Bueno, y esta es las palabras de PGN, pues al conocer este caso de una madre que precisamente se encontraba en estado de ebriedad. Debemos de mencionar que pues los niños que crecen en esta situación con padres alcohólicos, pues también definitivamente van teniendo problemas a largo plazo. Y fue precisamente Mabel quien pues cubrió también el tema del feto localizado en zona 13 de la ciudad. Sí, precisamente este hallazgo se realizó aparentemente por personas que iban caminando por el área peatonal al final del Boulevard Liberación. Lo que llama mucho la atención también, Marielos y amigo televidente, es de que la bolsa donde aparentemente estaba este feto
estaba prácticamente a un costado del área peatonal. Es decir, las personas que lo tiraron allí tenían la intención, o al menos eso es lo que aparenta, de que las autoridades sí encontraran esta bolsa con los restos humanos. Y entonces fue cuando llamaron a los bomberos municipales y ellos confirman que se trata de un feto humano de más o menos entre 3 a 4 semanas de gestación, que había sido localizado entonces en esta bolsa. Luego llega el Ministerio Público, lo traslada al INASIF para realizar también las pruebas y con ello pues también el Ministerio Público comenzar con la investigación de este caso. Sin embargo, recordemos, Marielos, que bueno, sería muy complicado encontrar qué madre fue la que pudo haber cometido esto. Bueno, como bien lo decía esta cortina, madres, pero ¿qué tanto es lo que realmente tienen ese sentido maternal? Le vamos a presentar entonces esta nota para que usted tenga mayor contexto de lo que sucedió en la zona 13 capitalina. Estamos precisamente en el área peatonal con rumbo al zoológico La Aurora, y es que llamadas se recibieron por parte de bomberos municipales, ya que se señalaba de que habían bolsas con posibles restos humanos. Y es que, a decir de bomberos municipales, al llegar a este lugar se confirma entonces que hay una bolsa que tiene un feto humano. Es por ello que en estos momentos se encuentra la Policía Nacional Civil al resguardo de los restos humanos, en este caso de un feto, y que fue localizado en una bolsa plástica. Hasta el momento se señala de que podría tratarse de un feto de unas 4 a 5 semanas, según lo establecido por los socorristas. El Ministerio Público llegó a la escena para trasladar el feto humano al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y con ello confirmar que se tratan de restos humanos. Y es que precisamente las autoridades están por establecer, porque no es el primero de los casos que sucede en el territorio nacional. Incluso recordemos que se han localizado fetos humanos en baños, por ejemplo, en baños públicos, incluso en cajas, en basureros, o a veces que los perros están devorando. Entonces acá, Marielos, cabe la duda. ¿Qué es lo que sucede en esta sociedad guatemalteca? ¿Qué es lo que está pasando por las madres? Pero recordemos de que no podemos señalar solo a las mujeres, Marielos, porque también para este tipo de hechos hay hombres involucrados, hombres irresponsables, o también hombres que han dañado a las mujeres con relación a violencia sexual, por ejemplo, o violaciones, que a veces a consecuencia de estas violaciones las mujeres quedan embarazadas, y es por ello que ya no quieren tener a esos bebés, y en algunos momentos pues se dan este tipo de aborto, pero también se da, por ejemplo, por abortos espontáneos que se dan en los distintos centros asistenciales. Así es, Mabel, y debemos de mencionar que también pues son muchos los factores que pudieron llevar a una mujer a pues abandonar de esta manera a un feto, porque también si nos ponemos a pensar en el precio que sale el llevar pues un cuerpo al cementerio, porque sabemos que pues el gasto de caja, no importa el tamaño del cuerpo, ya sea un niño o una persona, estamos hablando que un servicio funerario tiene un costo de aproximadamente 3,000 quetzales, y esta pues puede ser también una de las maneras, ¿verdad?, que buscan muchas mujeres de escasos recursos de pues deshacerse de este digamos gasto que puede generar también pues el tener un sepelio, ¿verdad? Y recordemos que también hay muchas mujeres, por ejemplo, si este feto se había establecido que más o menos tenía entre 3 y 4 semanas, Marielos, esas son 3 o 4 semanas de embarazo que la mujer no se le notaba. Y por ejemplo, si fuera alguna chica adolescente o alguien que no quería que en su familia supieran de la condición que estaba pasando, pues se da este tipo de situaciones. Sin embargo, también hay que hablar de los riesgos que se corren. Ahora bien, Marielo, recordemos que durante esta semana también en México se ha también ya establecido la autorización para abolir esta pena por el tema de aborto. Y entonces aquí cabe también la duda: ¿cuántas personas podrían viajar a México para practicarse abortos si es que este tipo de situación se diera? Recordemos que en Guatemala sigue siendo un país que no tolera para nada y que defiende en su totalidad la vida. Entonces, acá también, ¿cómo ver este tema entre las mujeres? Porque se ha hablado infinidad de veces, por ejemplo, el apoyo que se le da a mujeres a través del Consejo Nacional de Adopciones. Por ejemplo, cuando la mujer tiene algún tipo de conflicto con su maternidad, entonces se le da seguimiento desde un inicio, porque, por ejemplo, hay mujeres que están embarazadas y ellas definitivamente no quieren tener al bebé, entonces se les da un seguimiento psicológico
se les trata de abordar de esta forma para que ellas puedan declinar de esa idea y puedan tener un poco más de armonía con todo lo que respecta al embarazo. Si al finalizar el embarazo ellas siguen teniendo la misma idea, entonces este bebé pasa a ser institucionalizado y entonces se realiza todo el trámite para que personas que sí quieran tener hijos puedan llegar a adoptarlos. Pero también se da este tipo de temas en donde aparentemente se practica el aborto en cualquier clínica que pone en riesgo la vida de la madre y naturalmente pues se termina con la vida de este caso pues del feto, del bebé en formación. Y cuando todavía existe la posibilidad de asistir a una clínica, porque también existen los tantos métodos naturales, digamos. Menjurjes que le llaman. Exacto, de poder pues realizar un aborto. Y debemos de mencionar que también el caso es cuando la mujer pues realiza este tipo de abortos con pues plantas o medicamentos. Debemos de mencionar que pues las mujeres también necesitan pues tener una asistencia después de tener un aborto, pues un legrado, depende pues cuál sea el caso de la mujer, ¿verdad? Entonces esto definitivamente es una problemática que genera pues una cadena, ¿verdad? Que afecta directamente a los menores de edad, porque también como mencionabas pues los pequeños pues ya pasan a ser del Estado cuando son abandonados y pues ¿qué pasa con estos menores? Claro, en muchos de los casos, cuando los bebés son abandonados en vía pública, incluso pueden pasar hasta 3, 4 años institucionalizados para que alguien logre adoptarlos. Por eso es de que si alguien tiene algún conflicto con su maternidad, llegue directamente al Consejo Nacional de Adopciones y entregue a las autoridades el bebé, firmando todo de que no se hará responsable o no estará pidiendo custodia del bebé, para que de esa forma puedan tener un pronto hogar de personas que sí quieren tener a los pequeños en casa. Pero vamos a marcar una pequeña pausa porque tenemos más información, pero vamos a una pequeña pausa comercial, así que siga con nosotros acá en TN Todo Noticias. La ley de armas y municiones tipifica el delito de disparo injustificado de arma de fuego. Obviamente las personas pueden llamar al 110, hay otros teléfonos disponibles por parte de la Policía Nacional Civil y esta reacción de la PNC debe ser inmediata, considerando que el disparo al aire, como hablando coloquialmente se dice en Guatemala, ha traído consecuencias en la pérdida de vidas de algunos guatemaltecos. Desde esa perspectiva, este delito tiene una pena que oscila entre 1 a 3 años. Tiene medida sustitutiva de haber reincidencia, obviamente la pena puede duplicarse. El decomiso del arma para la persona que porta el arma legalmente y la suspensión de la licencia de portación de arma de fuego por 3 años. En reiteración, el juez puede decidir si suspende en definitivo la aportación del arma de fuego de la persona que de manera irresponsable maniobra un arma de fuego con disparo justificado. Bueno, y es que esto lo abordamos en el contexto que esta semana fueron capturados 2 hombres que estaban disparando al aire. Esto fue en Llano Largo, zona 18, pero además de disparar al aire, ellos fueron capturados por posesión y aparentemente consumo y también distribución de droga en la zona 18. Sin embargo, Marielos, es una situación que se convierte en algo bastante usual. Personas que tienen arma de fuego quizás no están ligadas al crimen organizado o a la delincuencia, pero tienen arma de fuego que utilizan de manera irresponsable. Por ejemplo, vemos estos videos que se han captado en distintas ocasiones o que incluso, por ejemplo, se empieza a disparar cuando se está celebrando algo y entonces vienen y no solamente
es una práctica irresponsable, sino también a cuántas personas pueden herir con cada una de estas balas. Recordemos también que, por ejemplo, durante este año ya le dimos información de algunos pequeños, algunos menores de edad que han resultado heridos luego de que una bala percutada, una bala, como bien es mejor conocida, una bala perdida, llega a las viviendas, ingresa casi siempre en techos de lámina o bien algún plywood o cartón incluso, y hiere a las personas que están ahí. Incluso en algún momento les han causado heridas bastante graves y, ¿por qué no decirlo?, la muerte en algunos de los casos. Así es, Mabel. Debemos de mencionar que también en redes sociales en las últimas semanas se viralizó un video que, si no estoy mal, fue en México. Pues una persona en medio de una fiesta, a lo largo de una canción, pues iba al ritmo de la canción y disparando. Entonces, definitivamente esto es una irresponsabilidad donde pues no se tiene pues esa idea de cuántas personas van a resultar heridas o incluso muertas por un tipo de acto de este tipo, y una celebración que realmente no tiene ningún sentido, porque podemos mencionar que incluso durante los últimos meses del año, los meses de festejo, pues son muchos los casos donde, como tú dices, pues techos de lámina o digamos patios, mientras los niños están jugando, que una bala entre perdida. Entonces debemos de mencionar que es definitivamente un acto que en este caso en redes sociales se viralizó el video, y esto ayudó a la policía a dar con la pronta captura de estas personas que cometieron esto, porque realmente no se sabe si hubo un afectado. Claro, y es que acá recordemos, Marielos, que por ejemplo se dan estos hechos. Esos hombres aparentemente dispararon solo porque sí, pero cuando los vecinos llamaron de manera anónima a la policía, en este caso la policía sí llegó, y como bien decía un agente, quizás pensaron ellos de que al llamar a la policía ellos no iban a llegar, pero al sí apersonarse, entonces evaluaron la situación, los revisaron, y fue allí donde localizaron que aparte de los disparos y obviamente el arma de fuego que llevaban, también llevaban droga. Entonces fueron capturados por este doble delito. Sin embargo, por ejemplo, recordemos también en este año fue que se dio el caso de un niño de 12 años, Marielos, en la zona 11 de Misco. Recuerdo que fue en Lo de Fuentes. Nosotros llegamos a la casa de este menor de edad porque en la noche se lo habían llevado al hospital. Él estaba ya durmiendo, imagínate, y pues son de aquellas casas que son de frágil construcción, de lámina con algunos pedazos de madera, incluso algunas áreas como de cartón y plywood. Por allí, aparentemente por el techo fue que ingresó esta bala. Él estaba acostado y le cayó directamente en la pierna. Cuando él empezó a llorar, a gritar del dolor, fue donde la mamá, recuerdo que nos contó que se había asustado mucho porque no sabían qué era lo que pasaba. Y cuando él les muestra y se quita las chamarras de encima, entonces ven cómo tenía entonces de sangre en el pantalón, y no se explicaban de dónde o cómo había sucedido, pero luego observaron en el techo un agujero que había quedado, y sí escucharon algún trueno, que fue lo que entonces ya les dio la pauta a que fue una bala la que impactó en la pierna de este niño de 12 años, que como bien lo señalaron en esa ocasión los médicos, causó fractura en este pequeño. Imagínense la quebradura de un hueso y él durmiendo. Lo que sí decía la mamá de este pequeño es de que afortunadamente la hermana de él no se encontraba en este punto, porque recordemos que muchos están compartiendo cuarto, compartiendo cama, y la hermana normalmente dormía en ese punto donde él recibió. Él estaba estirado en ese rato porque su hermana no había llegado a acostarse. Imagínense entonces si esa bala le hubiera caído en la cabeza a la niña en ese momento. Y estamos hablando de tragedias. ¿Por qué? Porque alguien se está divirtiendo disparando, cuando realmente lo que está haciendo es cometiendo una actividad irresponsable, y que en muchas de las ocasiones dicen, ay, pero es que yo solo estoy disparando y no le estoy causando daño a nadie, pero científicamente está comprobado que la velocidad con la que sube la bala es aún mayor cuando está descendiendo, y entonces puede llegar y quedarse en cualquier otro punto.
Así es, Mabel, y de hecho en mi familia tuvimos pues un caso similar donde precisamente un 25 primero era, uno de mis primos estaba viendo la televisión y escuchó un fuerte sonido como de metal, pues él no sabía, entonces salió al patio, ¿verdad?, a ver qué era el ruido, y precisamente fue una bala y el balcón estaba totalmente torcido. Afortunadamente pues la bala no impactó, pero debemos de mencionar que en este caso que definitivamente fue Dios, podemos decir, ¿verdad?, porque son esas casualidades, como tú dices también, pues esta menor que dormía precisamente en el punto donde le cayó la bala al niño. Entonces definitivamente estos son algunos de los casos donde pues también tienen la fortuna de poder contar esa anécdota, pero también hay muchas personas que resultan muertas. Y imagínate tú en una fecha tan importante donde se pasa en familia, que por la irresponsabilidad de una persona, otra familia está en duelo, definitivamente es algo que se rechaza totalmente. Y es lo que hablamos, de que se da en distintas celebraciones, por ejemplo, que si alguien gana un partido, que si hay un cumpleaños de X persona, entonces también a la persona que hieren lejos, obviamente, pues no se va a tener ni siquiera a quién responsabilizar, porque no quiere decir que porque fue, por ejemplo, en la 15 calle de la zona 1, quiere decir que en la 14 calle vaya a llegar esta bala, porque pudo haber recorrido mucha más distancia, entonces no hay quien responsabilizar, y obviamente pues que lleve todo el tema, por ejemplo, de gastos médicos y demás, porque generalmente no se ubican a las personas. Acá es donde también a usted le hacemos el llamado, si usted tiene arma, si la tiene de manera formal, tiene que tener conciencia de que estas armas tienen que tener la responsabilidad. Es decir, no puede percutar balas al aire porque no es legal. Si usted de verdad necesita practicar, vaya a un polígono. Es parte de la responsabilidad que usted tiene al adquirir un arma de fuego. Y esto lo señala el reglamento que le dan en la DIGECAM al momento de adquirir. Y recordemos también, Marielos, de que en teoría las únicas personas que pueden tener arma de fuego son las que son mayores de 25 años de edad. Y eso precisamente, como tú dices, en el reglamento de DIGECAM, también tenemos que considerar que pues estas personas que usan de manera irresponsable un arma, pues en muchas ocasiones pues no cuentan con una licencia, o incluso son armas provenientes de pues de los ilícitos, ¿verdad? Entonces esto definitivamente es un tema que las autoridades también tienen que tomar cartas en el asunto, y a las personas que se ven afectadas, pues el presentar una bala o un tipo de evidencia a las autoridades, porque definitivamente si una persona tuvo la fortuna de poder contar la historia, pues también estas personas irresponsables pueden continuar haciendo este tipo de actos. Así es, pero vamos a cambiar nuevamente de tema, y el reportero del pueblo viajó a otro punto del país. Nos tiene uno de estos oficios chapines para conocer también más acerca de lo que se genera en nuestro país, lo rico que es Guatemala. Así que vamos con Marvin García para conocer qué es lo que nos preparó para esta semana. Don José, esta piedra entonces me lo coloco acá y sí. Desde este, ¿cuál utilizo? ¿Esto o esta? Esta. Este es. Pero sí, a los lados. Sí, así. ¿Aquí? Sí, así. Ah, ya. Sí. Planito, así. Sí, planito, así. Aquí está. Ya la voy agarrando ahí, mire. Así, como entonces esto. Va a quedar así. Sí, así va a quedar. Y esta piedra. Sí, así. Pero no tiene ni forma, uno lo tiene que dar. Así. Bueno, ahorita le voy a dar yo aquí. Dale, termine pues. Viajamos a la tierra del cántaro y de la piedra de moler. Sí, me refiero al municipio de San Luis, Jilotepeque, acá en el departamento de Jalapa, donde conoceremos cómo se elaboran las piedras de moler. Acompáñeme y conozcamos este oficio chapín. Le damos ahí, ¿verdad? Démosle. Pero lo que va a hacer usted ahorita que es afinado. Así, afinado. Bueno, entonces yo voy a empezar a darle forma a esto. Pero mire usted aquí la cinturita sí va a costar, porque ya me dolió.
En Guatemala, el origen de la piedra de moler es realmente antiguo, quizás tan remoto como la aparición del hombre, cuando éste debía moler ciertos vegetales, granos, semillas o frutas de cáscara dura para su alimentación. En la actualidad, en algunas regiones del país, la piedra de moler es utilizada para amasar la masa de maíz. En San Martín, Jilotepeque, Jalapa, son pocas las personas que se dedican a este oficio chapín, debido a que la mayoría de amas de casa ya no utilizan la piedra de moler. Esto ha bajado la demanda. Su precio es de 180 a 500 quetzales. Coméntenos cómo se elabora estas piedras de moler, por favor. Pues nosotros tenemos que buscar una piedra, tenemos que cavar una piedra, tenemos que buscar en medio de la tierra, pues, el cestillo. Pero eso lo hacen en la montaña. Sí, hay 1 kilómetro nomás por aquí. Sí, sí. ¿Ustedes viajan todos los días a ese lugar? Sí, todos los días. ¿Quiere decir que no solo una piedra la encuentran tirada y ya? No, tienen que buscar. tenemos que buscar. ¿Por qué? ¿Tiene una calidad? Tenemos que escarbar la piedra. Si es grande la piedra, entonces vamos a hacer un bacenazo para... Como se viene en piedra, pues, sí. Y vamos a echar la pólvora. ¿Cuántos años de hacer ese? Tenemos como 40 años están trabajando de eso. Pues ahora sí, como es una mano grande, vale como 20 que sale. Sí. ¿Y todo una completa? ¿Cuánto cuesta? Digamos el juego, la manita y la piedra completa. Pues como aquí están... La gente compran aquí, tienen que sacar lejos también. Pero es que, claro, sí, los revendedores. Sí. Como dijimos que llegamos también a la tierra de los cántaros, visitamos a doña Mimi para conocer cuál es ese arte y de otros artículos. Y otras artesanías veo que está haciendo ahorita. Hoy este es censario. Censario, de como estos, ¿verdad? Sí, como eso. Ya. Sí, y después se le echa su pinturita esta que tiene ahí. Sí, después le echamos la pintura. Dicen, doña Mimi, que el agua que se mantiene en los cántaros es... Bien fresca. ¿Fresca? Pruébelo. ¿Puedo agarrarlo? Ahí está el guacalito ahí. La mire. Y es un morro, ¿verdad? Sí, es un morro. Ahí está el guacalito. Ahí se siente bien rica el agua en ese guacalito. Bien fresco el agua y el olor del guacalito también. ¿Y cuántas docenas hace usted al día? Pues una docena. Una docena más que se hace. Bien frito está. Sí. Y tiene un sabor bien agradable. Bien agradable, bien fresca. Y ahí se lo llenan ustedes todos los días. Sí, lo llenamos todos los días. Qué bien, fíjese. Y los incensarios solo de esos hacen acá. ¿Qué más cosas hacen? ¿Qué artesanía? Jarritos, cantaritos de 3 orejas. Hacemos candeleros, animalitos. ¿Los hacen? Sí. ¿Hacen vaquitas? Sí. ¿Cochitos? También. ¿También hace cochitos? Sí, bueno. Cochitos. Gallinitas. Conejos. Todo eso hacen. Vaquitas. Sí, eso se hace. Mientras termina su incensario, voy a tomar esto último de agua, oye. Tome su agua, pues. Ahí va a sentir el agua que está bien rica. Buenísimo está, Fis. Bien rica el agua. Con el aparecimiento de los molinos y las tortillerías ha provocado una baja en la venta de piedras de moler, pero estos artesanos continúan con esta tradición. Imágenes Cristian García, edición Billy Sirim. Yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. La próxima semana vuelvo con otro oficio chapín. Bueno, y estas piedras de moler, al menos a mí me recuerdan a mi bisabuela. Yo todavía conocía a mi bisabuela y ella sí utilizaba esta piedra de moler. Mi abuela también, pero era más como en el molino, y eso se ve más como en los pueblos también, porque el sabor increíblemente cómo cambia al sentir, por ejemplo, las tortillas realizando pues esta técnica que, pues, si lo queremos llamar así, Marielos, es como una técnica ancestral que nuestros antepasados hacían más. Obviamente, pues en algún momento todavía se realizan, pero ya en menor medida, porque por ejemplo también se da el moler el café de esta forma, que también da un toque más típico. Así es, Mabel. Y debemos de mencionar que también pues este trabajo de Marvin precisamente nos quiere transmitir el trabajo que requiere el realizar
una piedra de este tipo, porque como bien dijeron, no es solo de escoger cualquier piedra, tiene que ser una especial que se pueda adaptar para poder realizar este tipo de utensilio de cocina. Y pues también en muchas ocasiones regatean, ¿verdad? Y quieren precios muy baratos cuando realmente el trabajo que realizan estas personas en los departamentos es realmente admirable. Sí, por un lado estas piedras, pero también las ollas de barro. Marielos, ¿tú has probado, por ejemplo, los frijolitos o caldos que realizan en ollas de barro? Riquísimo, riquísimo. Definitivamente creo que viajar e ir a algún lugar turístico, eso es lo que precisamente buscamos, el poder comer en una de estas ollitas, o también el tomarse un chocolate, un café en alguna pocillo de barro, realmente es deliciosísimo. Y aquí también otra cuestión, por ejemplo, yo tengo mucho tiempo de no ver en una tortillería, por ejemplo, una de estas piedras. ¿Tú las has visto últimamente? No, definitivamente no. Ya en las colonias regularmente pues ya son molinos ya más mecánicos, ¿verdad? Que facilitan el trabajo, pero también pues se va perdiendo todo este método de cocina ancestral, como mencionabas. Pero y también, por ejemplo, vemos de que, por ejemplo, al turista le llama mucho la atención todas estas prácticas que se realizan en Guatemala, las prácticas típicas que, por ejemplo, en el Parque Central tal vez en alguna medida se podrían dar, en el Mercado Central, que es allí en donde se observa también la forma en que Guatemala se transmite, pero por ejemplo en el interior del país, como acá nos presenta el reportero del pueblo, que es desde Jalapa, por ejemplo, pero sabemos de que también en otros lugares del interior todavía se están tomando estas medidas. Agradecemos a Marvin por este trabajo especial que nos precisamente caracteriza con este mes patrio, donde la identidad del guatemalteco se hace presente en cada minuto. Pero también en este momento conoceremos cuál es el trabajo que los compañeros de Expedientes han realizado para este fin de semana. Expedientes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor, buenas tardes. Disculpe, hablo a la Casa Hogar de Rehabilitación. Así es, ¿en qué le puedo servir? Hace unos días hicimos una visita a este lugar. Acordamos en que íbamos a regresar porque íbamos a íbamos a internar a un colaborador. Y ahí... Sí, no se preocupe, usted que no se le importa bien. ¿Sabe cuál es el castigo? Que se meten en el cuarto de reflexión. Sí, pero pues, ese está ahí en el pasillo, está en el pasillo. Mirando a todos, ahí sabe qué pasa, durmiendo pasa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, más o menos. Ya, tranquilo. Ya, más o menos. ¿Y cómo que la acaban de reflexión? Ahí estabas metido. Sí, estaba metido. ¿Y por qué? Porque acababa de venir. Ellos al momento de saber que un familiar o es consumidor de alcohol o de alguna droga, lo tratan como el peor de la familia, el drogadicto, el alcohólico. Adicciones perdiendo la batalla es lo que Expedientes nos presentará para este domingo a las 8 de la noche. Pero acá es importante también conocer, Marielos, en algún momento hemos conocido personas que tienen adicciones ya sea a las bebidas embriagantes o bien a las drogas, pero también no saben cómo salir de estos lugares, de cómo salir de estas condiciones más bien, y entonces buscan lugares en donde hay
algún consuelo o algún refugio o alguna forma en la que ellos podrían salir de esta condición. Sin embargo, lo que menos encuentran es realmente una ayuda, porque se ha conocido, por ejemplo, personas que han sido maltratadas, que han sido golpeadas, que incluso han muerto dentro de estos lugares al intentar ellos buscar esa ayuda en donde aparentemente son lugares de confianza. Y son tantas las familias en Guatemala afectadas por el alcoholismo, también los casos de violencia en el hogar, muchos son generados precisamente por este problema, y las familias en muchas ocasiones pues hacen ese aporte económico para buscar una solución al problema, y sin embargo en esta ocasión pues los compañeros de expedientes nos exponen este tipo de problemáticas donde incluso pues no reciben esta ayuda tan necesaria, y que en estos casos de adicción pues llega a un límite donde las personas piden a gritos el ser salvados y se llegan a topar en un lugar peor. Claro, y es que acá recordemos también de que en estos lugares les hacen firmar también que dejan la responsabilidad, es decir, que no hacen responsables a las personas de cualquier situación que ellos pudieran estar pasando, y al parecer este lugar a donde llegó expedientes, donde aparentemente llegan a pues ayudarse a salir de esta adicción, pues no fue la diferencia de estos lugares donde realmente no están ayudando, sino más bien generan violencia, y entonces los pacientes, porque finalmente son pacientes en este lugar, no pueden ni siquiera quejarse, no pueden poner una denuncia. Incluso en muchas de las ocasiones los familiares no pueden llegar a visitarlos porque ellos han firmado de que van a estar aislados, pero nadie sabe en qué condiciones. Incluso se ha hablado de que, por ejemplo, los maltratan con el hecho de bañarlos incluso con agua helada, que es aparentemente una de las terapias para que las personas salgan de esa condición a la que han caído, ya sea por las drogas o por el alcoholismo, como bien tú lo señalabas, Marielos. Las malas condiciones, la mala higiene también que se miraban en las imágenes que nuestros compañeros pues tomaron en este lugar, y precisamente esto es indispensable, el exponerlo en la sociedad, porque muchas ocasiones creo que es mejor pues averiguar con antelación a qué lugar pues van los familiares, ¿verdad?, a buscar este tipo de ayuda. Claro que sí, que los lugares sean legales, que los lugares realmente tengan esa licencia sanitaria del Ministerio de Salud, porque en estos lugares no pueden haber personas que estén tratando pacientes si no tienen el aval correspondiente, y hay que investigar, hay que indagar, como bien lo dice Marielos, para evitar que el daño se genere peor para cada una de las personas. Pero bueno, esto ha sido parte de lo que también Expedientes nos presentará para este domingo a las 8 de la noche. Le invitamos a que sintonice y que también siga en sintonía de TN Todo Noticias. Muchas gracias, Marielos. Que tengas una muy buena tarde. Para usted, amigo televidente, un excelente fin de semana y las mejores bendiciones. Quédese en sintonía de TN Todo Noticias.